O sea, que si yo hablo, el que es el director del Banco Central, que ganas. que gana 1 millón o 2, yo le tengo que dar 6 millones si hablo mal de él. Exacto. Es que la única manera que hay de desahogo es que los ciudadanos hablen entre sí. Dios mío, lo de Senasa, pero tú, qué abusador. Queridos amigos, bienvenidos a esta entrega, la entrega número 1 de Visión País. Hace unos días anunciamos que asumíamos un nuevo compromiso en la comunicación y sobre todo como ciudadanos. El hecho de que nosotros tenemos siempre una opinión, tenemos una mirada sobre lo que deberían o de lo que debe implementarse desde el Estado, desde la justicia, desde el Congreso, pues este es un contenido que le invitamos a buscar en nuestro canal de YouTube, Nicauli de la Mota Oficial, y además a los canales que nos transmiten, porque tener una visión país clara es un compromiso hacia donde debemos ir todos, porque todos soñamos con una República Dominicana inexistente todavía. Sin embargo, todos mantenemos la esperanza de que la tendremos en alguna oportunidad. Hoy es un privilegio para mí presentar a quien me acompaña. Él es un abogado connotado, penalista dominicano, pero además que está especializado en delitos económicos, financieros, en derecho penal, que es una de las razones por las que lo hemos invitado. Yo diría que es un jurista que nos llena de orgullo tenerlo en la República Dominicana, y como ciudadano tiene la valentía que caracteriza al dominicano. Con nosotros el doctor Amadeo Peralta. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Siempre bien, agradecido con tu invitación y siempre esperando que la ciudadanía se entere de muchas cosas que pasan y que a veces no tienen la oportunidad de enterarse, pero se van a enterar en este programa. Eso ha llevado a profesionales como usted, comprometido con la verdad. Yo me imagino usted de jovencito estudiando Derecho, esa gallardía de que las cosas y la justicia siempre, y la verdad sobre todo, siempre imperara en todos los escenarios. De ese joven que estudió Derecho, ¿qué queda? Bueno, al final de cuentas los años van pasando, se va reforzando ya la experiencia. Cuando uno entra a la universidad, uno entra con muchos sueños. Al final uno se va dando cuenta que las cosas no son como uno soñaba, tiene que adaptarlas a lo que hay. Y siempre que uno tenga la voluntad, estamos dispuestos a colaborar con cambiar el mundo. Yo siento que todos hemos querido cambiar el mundo en alguna oportunidad. Por eso esto se llama Visión País, porque un sueño llega a construir una visión. De esos sueños que usted tenía cuando estudiaba y cuando se graduó y cuando tenía esos bríos de que vamos a cambiar la situación, ¿cuáles fueron esos que no se pudieron cumplir? Así de momento no recuerdo cuáles no se pudieron cumplir. ¿Soñó con ser procurador, por ejemplo? Siempre he tenido la aspiración, de hecho me he preparado para eso y para cualquier otra función de alto nivel y de alto Yo lo perfil. veo como súper calificado para eso. La preparación está, el conocimiento está. Recuérdate que para muchas de esas cosas la vinculación política es más determinante a veces que la capacidad. Sí. Sí, es cierto. ¿Usted nunca ha hecho política, nunca ha estado con el deseo de estar en un partido o ya lo estuvo, y perdón el desconocimiento de mi parte? He estado más o menos vinculado, Sí. pero sin mucho éxito en los partidos. Bueno, eso nos ha pasado a todos. Todos hemos soñado en algún momento, usted que nos está viendo, que desde los partidos, desde el ser activista social, el hecho de decir la verdad, vamos a cambiar y vamos a hacer llamados para ocupar espacios donde sí se pueden transformar las cosas, y no siempre se da. Y si se da, a veces no es en el tiempo que queremos. Ese contenido se llama Visión País y es un espacio abierto
para que personas como usted, que se ha preparado para impactar y para innovar las cosas que ya no nos gusta o buscar las soluciones a lo que nunca se ha resuelto en República Dominicana, también tengan una plataforma. Si yo le preguntara a usted cuál es la visión país, cómo usted visiona República Dominicana, ¿cómo sería esa visión? La República Dominicana fuera otra si se cumplieran las leyes que hay. Aquí hay leyes buenísimas, olvidadas porque a mucha gente no le conviene. Hay gente que le conviene seguir viviendo en el desorden y hay varios ejemplos. Si las personas analizan, por ejemplo, la ley de migración que tiene que ver con el tráfico ilegal de inmigrantes, las sanciones, por ejemplo, que esa disposición tiene, solamente con eso se resuelve aquí el problema migratorio, para que tú sepas. Sí. Fíjate que es una ley del año 2003, si mal no recuerdo, en este momento. Y esa ley le faculta, por ejemplo, a las autoridades incautar cualquier vehículo donde se ha encontrado un ilegal y faculta someter a la justicia al propietario del vehículo y al propietario de la compañía de transporte que transporte ilegales. ¿Y no se lleva a cabo? Y no se hace nada de eso. Entonces, solamente con darle cumplimiento a esa ley, ese es un tema que... No tendríamos el dolor de cabeza migratorio que tenemos hoy. No, es bueno uno preguntarse cómo llega un inmigrante desde Dajabón hasta Punta Cana. O sea, lo llevan en vehículos muchas veces de transporte público. Entonces, si la ley la aplicaran, yo estoy seguro que los dueños de compañía prohibirían el tráfico ilegal, los choferes. Inmediatamente 10 o 15 choferes cayeran presos en Pedernales o en Jimaní. Y le incautaran su vehículo, que a veces son alquilados. Exacto. Ese problema tuviera otro tipo de connotación. Lo mismo tú tienes ahí con una ley de tránsito que trae multas bastante severas y, por ejemplo, la ley está ahí, pero no la aplican. Esto es un desorden. El tránsito en este país ha sido y es un desorden, en algunos periodos más que otros. ¿Qué otras leyes nos ayudarían a ordenarnos? La ley migratoria, la ley de tránsito terrestre. Leyes tan viejas hasta como la ley de ornato público, para que tú sepas. ¿Qué dice esa? Por ejemplo, aquí no deberían construirse plazas comerciales, edificios y locales comerciales sin tener parqueos adecuados para visitantes. Un dolor de cabeza. Hay una plaza, señores, en República Dominicana con 60 locales, con 40, con 30 y 8 parqueos. ¿Cómo es posible eso? Y los parqueos son para los propietarios, no para los clientes. Entonces yo me pregunto, doctor, ¿y entonces para qué abren un negocio? Pues se supone que la gente va a ir con vehículos. Sí, pero ya eso es una responsabilidad, por ejemplo, de los departamentos de planeamiento urbano de cada alcaldía. Entonces, como nosotros nos acostumbramos a vivir en el desorden, la alcaldía lo aprueban esos planos, las personas comienzan a construir y al final de cuentas termina sumándose al desorden. Tú tienes un ejemplo como el Ministerio de la Vivienda comenzó, por ejemplo, a paralizar construcciones, a cerrar construcciones y a cerrar negocios que ya estaban construidos sin ningún tipo de permiso ni de plano de ninguna índole. Dios mío, el Ministerio de la Vivienda, que es un ministerio creado en la administración de Luis Abinader, ¿verdad? El primer periodo. Exacto, el Ministerio de la Vivienda, pero esas construcciones comenzaron tanto hace 3 o 4 años atrás como comenzaron también algunas anteriores, pero son construcciones nuevecitas. Pero ¿qué pasa? No pasaban por ninguna institución del Estado donde se iba a buscar una regulación porque todo era permisible. Bueno, ¿todo era permisible o todo era vendible? ¿Cómo es la cosa? Porque, y lo ha dicho usted muy claro,
¿Cuál es su visión país? Y bueno, un país donde se cumplan las leyes, porque con eso ya tuviéramos un país totalmente diferente. Sin embargo, a veces nosotros entendemos que a los mismos que están llamados a que las leyes se cumplan, a hacer que se cumplan, a los mismos que han estado en la función pública, en esos ministerios, en esas direcciones y en esos departamentos donde los permisos deben revisarse, deben cederse correctamente, históricamente aquí se ha vendido de todo eso. Ciertamente, aquí lo que prima es lo cuarto. Exacto. Las relaciones. Meterte en un puesto público para salir millonario, no importa si sale con crédito o descrédito. Pero básicamente en la aprobación de mucha permisología, lo cuarto es lo que prima. Si aquí se cumpliera la mitad de lo que prevé la ley de medio ambiente, este país estuviera mejor. Pero en medio ambiente tú tienes muchas veces falta de personal o falta de recursos, o se hacen apáticos, o se han creado mafias. Sí, en todos los tiempos ha habido mafias. En medio ambiente, doctor, eso lo digo yo responsablemente. En todos los tiempos ha habido mafia. Y desde la época de Balaguer decían, supuesta y alegadamente, que en la época de Balaguer eran los coroneles y los generales y los que estaban cerca ahí del anillo, que cubrían y protegían. Dejen que de esa mina saquen tal cosa, dejen que esos árboles sean cortados, eso es orden de fulano. Y yo no tengo la menor duda que se sigue haciendo. Exacto. La misma ley, por ejemplo, de salud pública es una ley vieja, pero tiene disposiciones muy buenas. Cuando yo veo el que una persona está sin ninguna regulación vendiendo productos para adelgazar, o para inyectarle a una persona cualquier sustancia como Botox o muchísimos inventos que hay, sí, sin ninguna regulación. O sea, yo solamente digo, wow, pero la ley de salud pública castiga eso, en algunos casos hasta con 10 años de prisión, el andar vendiendo unas pastillas. Y se promocionan, y mucho, por televisión, por radio, por redes. ¿Y qué pasa? ¿Que salud pública no tiene personal para ir a cerrar esos negocios o supervisar si tienen permiso? Ese día no están viendo la televisión. Estamos en un desorden, doctor. Sin temor a equivocarme, se ha implementado un sistema de desorden en la República Dominicana que tiene de capa caída a la mayoría de los ciudadanos y dice, no, este país hay que cerrarlo y botar la llave. Es como si yo le preguntara a la población, ¿qué finalidad tiene? Y si a nadie le llama la atención, con el desorden que hay con los motoristas y con los guagüeros, usted le impone una multa de 1,000 pesos, pero la ley prevé una de 10,000. Ahora, ¿qué pasa? La misma ley es la que prevé que la multa al año prescribieron. Entonces, ¿qué hacen los sinvergüenzas? Nada lo obliga a ir a pagar la multa por las infracciones recurrentes que comete y al año la multa se vence. Entonces seguimos en el desorden. Pero es una ley desordenada. Porque pero la misma ley está desordenada, entonces no se pueden cumplir esas leyes viejas. Hay que irse a lo que aparentemente vamos a tener a partir del 3 de agosto. Exactamente. Entonces, ¿cuántas oportunidades no han habido para que eso sea modificado? El que esa multa de tránsito no prescriban. Pero a nadie le interesa porque a lo mejor es parte del mismo desorden. O necesitan los 1,000 pesos ahora para entrar a través de el sistema de multas, de esa recaudación para el Estado. Y el día que aquí se implementen leyes, por ejemplo, que todo el que se pase en rojo, como sucede también con el desorden de los motoristas, y se le puedan aplicar mínimamente 24 horas preso. La puse la mínima, mire, el problema comienza a resolverse, pero también usted le mete a un motorista 5 días preso. Ay, qué duro. Y se va a solucionar el problema. Pero la ley dice que eso puede ser, o usted está sugiriendo que agreguen eso o modifiquen ese reglamento, ese artículo, esa ley. Exacto, yo lo estoy sugiriendo, pero ¿qué es lo que pasa? Fuera de aquí, si te das cuenta,
Todos los dominicanos desde que salen de aquí hacen la fila fuera de aquí. Ay, sí, qué lindos son los dominicanos en los Estados Unidos, en algunos países de Europa. Y yo digo, no, pero este no puede ser el mismo dominicano. Este desorden, este que parquea donde sea, que insulta a los policías, que insulta... Y esta belleza en Nueva York. Exactamente. A veces yo estoy en la fila en un ascensor de manera ordenada y varias personas delante de mí. Y siempre aparece un azaroso que viene de allá atrás, ¡fuan! Y le cruza por encima a todo el mundo. Y yo siempre le digo, en Nueva York tú sí haces la fila, pero aquí tú no quieres. Y se lo digo delante de todo el mundo. Y qué dolor da, doctor. O sea, el reconocer eso, que en otro lugar, un dominicano que tanto se queja de que las cosas no están en orden, ocasione un desorden en su país, eso duele hasta los tuétanos, porque decimos, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y usted lo ha dicho, ser más drástico en las medidas y en el sistema o el régimen de consecuencia. Pero tan pronto se intenta hacer, ¿usted sabe lo que dicen? Que hay una dictadura en República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia entre implementar más rigurosidad en régimen de consecuencia y el supuestamente implementar una dictadura? No hay ninguna dictadura cuando se aplica la ley. La dictadura tiene una diferencia muy marcada y es que la mayoría de derechos cívicos y ciudadanos quedan suprimidos en una dictadura. Pero cuando usted tiene una ley que le prohíbe a los hombres, por ejemplo, como yo vi el fin de semana que iba camino a Punta Cana, conté 9 hombres parados a la derecha, orinándose ahí en la carretera a la vista de todo el mundo. Qué feo. ¿Usted sabe lo que yo hago? Muy mal de mi parte, digo yo. Yo a veces bajo el vidrio y le digo, debería darle vergüenza. Es una falta de respeto porque a veces hasta el pene uno le ve. Exacto, pero a la velocidad muchas veces que va el vehículo, a veces tú no puedes ni bajar el vidrio, pero eso es por ponerle un ejemplo comparado. Aquí hay una ley viejísima que castiga eso hasta con 3 días de prisión. ¿La han aplicado? Nunca. Yo hablé una vez en televisión de eso y llamó un oyente para decir que entonces, ¿qué hacían con los diabéticos? Que aparentemente tienen que ir mucho al baño. Yo dije, bueno, lo que usted tiene que hacer es prepararse, ande con una botellita, con algo, no sé. Pero pueden haber casos excepcionales, pero no puede ser que yo en un trayecto de San Pedro a Punta Cana yo haya contado 9 personas. Esa era la costumbre. Parado atrás del vehículo. Cuando yo era chiquita, yo recuerdo que hasta las mujeres se paraban en la carretera y hacían lo mismo. Hemos mejorado un poco. ¿Seguro? Sin embargo, no se ha hecho digamos, la debida promoción o digamos desde el Estado se ha pronunciado un mensaje contundente que así mismo se te va a poner una multa, como cuando nosotros nos pasamos en rojo. Exacto. Hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar, pero es con sanciones, porque es que fuera de aquí los países funcionan. El dominicano, por ejemplo, llega a Suiza y se queda así impresionado, boquiabierto, cuando nota que allá ni una bulla en la calle tú te encuentras. Allá está prohibido hasta tocar bocina. ¿Por qué? Porque eso le molesta a las demás personas, pero aquí tú no puedes salir a la acera ni siquiera haciendo una llamada porque tú te encuentras 4 bocinazos diferentes innecesarios. Wow, sí, esos colmados en lugares, un domingo en la mañana, un colmado en lugares residenciales con una bulla, una bachataza, y no es que no me guste la bachata, me encanta, pero a veces con esos ruidos demasiado fuertes. Pero luego viene Interior y Policía, retira las bocinas. ¿Eso está correcto? ¿O cómo deberíamos resolverlo eso? Todo eso se puede resolver solamente regularizándolo a través de resoluciones y de leyes que lo autoricen para que no se cometan abusos. ¿Será porque eso tiene un costo político alto que no se hace desde ahí, desde donde usted lo está promoviendo? Pudiera tener un costo, pero al final el orden, todo el mundo quiere el orden, inclusive claro, los que están en el desorden. Sí, los que están y provocan el desorden, ¿quisiera orden? Seguro que sí. Te voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención.
Hace cerca de 35 o 40 años, yo fui en Estados Unidos a una comunidad que se llama Elizabeth, otra Peck and Boy y Newark. Sí, en New Jersey, Elizabeth, ¿no? Oye, hace cerca de 40 años, a las 12 de la noche, todos los negocios de expendio de bebidas alcohólicas estaban cerrados. Sí. Porque ya esa era su costumbre y su ley. Y yo recuerdo que yo estaba en unos 15 años en un club y frente al club había parado un patrullero, pero solamente ahí parado. Pero todo el mundo a las 11:45 comenzó a recoger en el club porque sabía que no podía llegar a las 12. Eso quería decir que ya a más tardar las 12:30 casi todo el mundo estaba en su casa. Un éxito. Menos accidentes, menos problemas en la calle por exceso de bebida, las familias más protegidas, más resguardadas. Por eso es que mucha gente, posiblemente, cuando quiere hacer familia, prefiere irse a Estados Unidos a emigrar para que los hijos se le crezcan con ese orden, en vez de este desorden, tristemente. No me gustaría hablar así de la República Dominicana, pero no estamos engañando a nadie. No, además estamos aspirando a un mejor país. Exactamente. A medida que se apliquen las leyes y se crean condiciones para ellas. Allá es gravísimo el que un conductor tenga una bebida alcohólica en la mano. Sin embargo, de allá vienen hasta los propios gringos y los turistas a hacer videos virales y a tomarse la foto porque lo que quieren es tener una cerveza en la mano de aquí a Punta Cana manejando. Exacto. Y nosotros lo permitimos. Exacto. Para esos extranjeros es un chiste, a veces hasta burlón, sí. El ir bebiendo en un vehículo, porque allá saben que si lo agarra la policía, él se va preso, el vehículo va incautado y con él el juez prácticamente bota la llave, le cancelan la licencia, pero aquí no sucede nada de eso. No pasa nada, doctor. Entonces, todo eso se puede lograr, es falta de voluntad. ¿Voluntad política? ¿Voluntad jurídica? ¿Voluntad de dónde? Voluntad, sobre todo política, pero yo te puedo decir, un hombre, incluye las mujeres, una persona, 2 personas o 3 personas pueden cambiar no solamente el mundo, pueden cambiar el curso de una sociedad. Y la historia. Y la historia aplicando la ley como se debe. Sí, y un ejemplo de estos tiempos es Nayib Bukele. Fíjese que usted puede estar de acuerdo o no con él como presidente de El Salvador. Pero todo el mundo lo usa como un referente de que cuando se tiene voluntad en algunas áreas, como es la seguridad en su país y otras que él ha mostrado, se cumple. ¿Usted no le gustó? Váyase. Pero aquí no hay ninguno que haya tenido los pantalones o la falda bien puesta que diga, a usted no le gusta, váyase, porque lo que vamos a estar aquí en este país, así es que queremos la cosa. Inclusive a mí me sorprendió cuando yo le hice un análisis, aunque no pude hablar del tema cuando hice aquel análisis, entró en vigencia un código procesal penal que no es el código penal. Del que vamos a hablar en un ratito. Exacto. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, yo hice hincapié, por ejemplo, en la figura del perdón judicial y en la figura de la exoneración de la pena. Y cuando yo lo veo, yo dije, pero nosotros vamos a seguir viviendo en el mismo desorden porque un juez va a encontrar a una persona culpable de la comisión de un delito y ahí establece como 15 causas donde el juez se puede sustentar para concederle un perdón. No importa si lo cometió. El caso ya que se hizo famoso fue el de Juan del Franco. Sí, ahí ese caso. Y usted me va a poner ese caso porque ahí sí hay tela por donde cortar, pero lo vamos a hablar más adelante. Pero ese inauguró el perdón judicial de manera pública. El perdón judicial, explíquemelo. Vamos a aprovechar eso, ¿verdad? Porque estamos dando una clase aquí de ese tipo de temas. El perdón judicial, que es una de las
digamos que de las concesiones que puede tomar un juez en un caso determinado, de acuerdo, ¿verdad?, al análisis que haya hecho de juicio de fondo, me imagino. La primera vez que se da el de Wander Franco, ¿y cómo lo vio usted? Bueno, ya yo conocía la figura en la ley, lo vi con sorpresa, la población se indignó. Pero o sea, la población, eso es... le llamó la atención. Sí, se indignó, pero al final, y hemos criticado eso, o digamos, hemos enjuiciado eso, de que la población ahora son los nuevos fiscales y los nuevos jueces. Tampoco se puede llevar uno de esos, con todo respeto en la ciudadanía, ¿no? Se debe escuchar, pero ya estar sentado como si fuera un dios para saber si la persona es culpable o no, ustedes tienen mucha responsabilidad como abogados y como jueces y fiscales. Ciertamente, entonces cuando fue publicado ese perdón judicial, la población ahí comenzó a conocer la palabra y a preguntarse. Entonces, los jueces en ese caso específico evaluaron el que Wander Franco, aún habiendo cometido el delito de abuso sexual y psicológico en contra de una menor. De 13 años en aquel entonces era que tenía la niña. Yo no recuerdo si eran como 14 o 15. Ok. No, exacto, no recuerdo. Porque ella todavía al día de hoy es menor de edad. Sí. Entonces, a pesar de él haber sido encontrado culpable de la comisión del delito, fíjate cómo los jueces evaluaron que aún él siendo culpable, a él le pusieron esa carnita de peluche en la mano. Mira lo que te tengo aquí, y él cayó en esa seducción y en esa trampa. Por eso le dieron 10 años a la madre de la niña. Exacto, porque entonces a la madre los jueces evaluaron que la madre era quien consentía esa relación irregular y también se beneficiaba económicamente. Y, bueno, a él le salió bastante caro. O sea, eso le salió por 187 millones de dólares. ¿Eso era lo que él tenía de contrato? Ese era su contrato que estaba en el aire. Dios mío. Y el contrato es casi seguro que se pierda porque en las Grandes Ligas lo único que lo podía ayudar era que él fuera descargado de toda responsabilidad. Pero él fue declarado culpable. O sea, él no fue descargado como en otros casos, sino que le dijeron, él es culpable, pero el juez decide darle su perdón. Te vamos a perdonar el cumplimiento de la pena. Es decir, no ir a la cárcel. Exacto. Entonces, el juez se acogió a esa nueva disposición que tiene el Código Procesal Penal, en donde a él lo pusieron como que aunque él era culpable, él también era víctima de extorsión y de chantaje. Y de seducción al mismo tiempo. Exacto. Y parte de las pruebas eran que él se vio en la obligación de arribar a un acuerdo por escrito económico con la madre de la menor. Oh, Dios. A cambio de unos cuartos para permitirle que él siga en esa relación irregular. Wow. O sea, es una venta simple y pura. Exacto. Porque es un producto, no una hija, es una representante del producto, no una madre, y además hay un acuerdo por escrito, un contrato cualquiera para un servicio. Exactamente. Qué triste, qué doloroso eso. Bueno, el perdón a los jueces se estrenó. Ya veremos otros próximamente y que la ciudadanía entonces comience a relacionarse con todos esos puntos que usted dice que los jueces tienen a su favor para implementar. Además del perdón, ¿qué más puede hacer el juez? Hay otra figura igualita que le sigue en el artículo 347 y es la exoneración total o parcial del cumplimiento de una pena para una persona. Entonces, yo, por ejemplo, casi siempre estoy en los tribunales acusando, casi siempre. Usted va de la parte de la víctima. Entonces, me llama la atención, me indigna el cómo uno puede durar 2 o 3 años llevando un proceso con todas las pruebas que el tribunal no puede ayudar a ese imputado y tiene que declararlo culpable porque es demasiado evidente el hecho cometido. Entonces,
aplican, que ya ese sí es una figura más vieja, el artículo 347, y lo exoneran a la persona declarándolo culpable del cumplimiento de la pena. Y si la persona estuvo un tiempo preso, entonces le computan la pena cumplida y le exoneran del resto que el juez le impone. Eso es una figura muy igualita al tema del perdón judicial. Sí, usted me lo describió y para mí que le aplicaron las dos a Wander Franco. Mire, hablando de eso, hay tantos temas de qué hablar con usted. Dentro de una visión país que yo tuviera, o digo yo, personas que se han relacionado con el sistema penitenciario de la República Dominicana, yo que he hablado con presos de toda índole, privados de libertad, o como le quieren decir ahora, personas en conflicto con la ley, he estado indagando de el delito que hace un privado de libertad más versus que tiene 5 años, 10 años. Yo digo, no, pero el Estado te va a quedar debiendo años porque por eso no te tenían que tener aquí 5 o 10 años, pero o esa persona no puede pagar un abogado o el caso nunca se ve porque no hay un interés jurídico legal en que se vean. Generalmente son los más vulnerables, en esos casos que no son los sonoros. ¿Qué mirada tendría usted para que eso no siga sucediendo? Personas ahí dentro de las cárceles con más tiempo del que debería tener y sobre todo aquellos que no tienen tiempo, o sea, no tiene quien lo represente, no tiene cómo lo vea rápido un juez, sino que dura años esperando que un juez lo vea. Esa es una atribución que la tienen dos figuras jurídicas. La Dirección General de Prisiones tiene esos récords de esas personas para determinar en una auditoría simple quién se encuentra preventivo, quién se encuentra condenado, quién no tiene quien le escriba. Pero de igual modo, para eso se creó la Oficina de la Defensoría Pública, que es una oficina patrocinada por el Estado para defender a las personas que no tienen abogados. Entonces, inclusive los mismos fiscales tienen la obligación también de visitar de manera primaria todos los destacamentos y cárceles que ellos tengan en su entorno para verificar la situación procesal de esas personas. Pero también... Yo no creo que eso se haga aquí. Que mi respeto, ¿no? Si se hace, mándenmelo a decir. Búsquenme prueba. Exacto. El juez también de la ejecución de la pena de cada demarcación provincial tiene la obligación estatutaria de visitar las cárceles que tengan ahí para verificar las condiciones y el estatus de todos los presos. Entonces, cuando yo te mencioné la Defensoría Pública, la Dirección General de Prisiones, el juez de la ejecución de la pena y el Ministerio Público, son 4 instituciones que deben velar porque eso no suceda. Entonces, si siguen sucediendo... Bueno, yo no sé en este momento, al día de hoy que estamos grabando este episodio, cómo está esa situación. Eso es el histórico de lo que yo he vivido y he visto y lo que me dicen a mí algunos privados de libertad, que a veces, que nosotros no debemos hablar de manera privada con nadie, ni yo lo hago, pero a veces me dicen, por favor, habla por mí, tengo 3 años esperando que un juez me vea, con delitos que son menores, que no tenían que esperar tanto. Entonces, yo con la misma autoridad lo escucho, pero no indago con profundidad, pero lo escucho. Entonces, habrá, y es buena la tarea que usted me deja, que justamente ahora con Roberto Santana en la Dirección de Prisiones, que tengo previsto reunirme, preguntar cómo va eso. Dándole una pincelada, por ejemplo, al nuevo Código Penal. Que hay, para allá vamos. Que entrará en vigencia. Sí, mire, hay una confusión, y yo le digo, como comunicadores a veces nos pasa, entre el Código Procesal Penal y el Código Penal de la República Dominicana, que es el nuevo que va a entrar en vigencia el 3 de agosto. ¿Cuál es la diferencia en palabras de a centavo para que la gente que nos está viendo en este podcast lo entienda? Te voy a concluir con lo anterior. En el nuevo Código Penal hay una disposición donde le van a imponer hasta 3 años de prisión a cualquier jefe de cárcel o alcaide que tenga una persona presa sin expediente,
perdido, no registrado, desaparecido, Ay, qué bueno. como anteriormente sucedía. Que a veces hasta de maldad, porque un preso se portara mal o le dijera algo, ya, bótame la llave de ese hombre. Exacto. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué es el Código Penal? ¿Qué es el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal es un código que establece el procedimiento, cómo se van a llevar los procesos en materia penal. Eso regulariza cómo se deposita una querella, qué debe contener una querella, cómo debe analizarla el Ministerio Público, cómo se presenta una acusación en cuanto a la forma, qué es un juicio de fondo, cómo comienza el juicio. Todo eso lo describe el Código Procesal Penal. Cómo se apela a una sentencia, cómo se recurre, todo eso. Entonces, ese procedimiento para implementar un caso tiene un fundamento constitucional en donde los abogados y el Ministerio Público debe tratar de no violentarlo porque los casos se le caen. Ahora, el Código Penal lo único que hace es que al final de cuentas, cuando el proceso ya se han cumplido en todas sus fases, el Código Penal le dice, por haber estafado a una persona, la pena a imponer es esta. Por haber falsificado una firma, la pena es esta. Por haber ocultado un cadáver, la pena es esta. O sea, la diversa categoría de delito con años. Pudiéramos decir entonces, para que la gente nos entienda, que me encanta aplatanarle la cosa, que el Código Procesal Penal es el que describe, digamos, el tipo de delito, si usted me corrige ahí, o describe la base para tipificar los delitos, y entonces el Código Penal es el que dice cuáles son las consecuencias. Exacto, el Código Penal dice cuáles son las consecuencias del hecho. Exacto. Y el procesal penal establece cómo debe hacerse para llegar al tema de imponerle una pena. Ok, bueno, interesantísimo. Miren, yo le he visto mucho a usted en las redes sociales y yo he visto que profesionales muy comprometidos que tienen algo que decir, el mundo se ha democratizado muchísimo con las distintas proliferaciones de redes, de canales de comunicación, y eso a mí me gusta. Porque a los que lo quieren usar para bien, como usted, nos ayuda muchísimo. Lo he visto insistentemente. Nosotros tenemos aquí un nuevo Código Penal de la República Dominicana que está contemplado, si mal no recuerdo, en la Ley 74-25, pero que va a entrar en vigencia el 3 de agosto del año 2026. Desde ese momento lo he visto a su interés de que la ciudadanía, los profesionales de cada área que abarca, los hombres, las mujeres, los temas de violencia y todo lo demás, la ciudadanía lo conozca. Porque aquí solamente estamos hablando de eso. Algunos comunicadores que nos interesa llevar la verdad y ayudar a la población. Algunas personas como usted que tienen el compromiso de informar de qué se trata, la base legal con la que se ejecutan las penas y demás en República Dominicana, y también algunas personas, muy poquitas, que dicen, vamos a protestar, vamos a decir que estos artículos hay que revisarlos, todo esto. Todavía estamos a tiempo para que antes del 3 de agosto, si observamos algo que no debería estar en ese Código Penal que ya se aprobó, puedan revisarlo. Hay varias alternativas. Una, por ejemplo, es que de manera urgente el Congreso apruebe una ley postergando la entrada en vigencia del código. Esa sería buena. Una opción. Sí. La otra opción es activarse a modificar con tiempo varios artículos ahí que van a traer muchos inconvenientes, van a traer muchos problemas. Hay tiempo de modificarlo. Aun cuando el código entre en vigencia,
puede estar en curso la modificación y se modifican, pero tiene que haber voluntad para eso. Ahora voluntad mismo, ciudadana, voluntad del presidente y el Estado, voluntad del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia. ¿De quién es de la voluntad? no, la voluntad es primero de los ciudadanos para que se pueda corregir algunas cosas de las que hay ahí. Y la segunda, de los legisladores. Si, por ejemplo, un senador se une con 3 más, rápidamente pueden presentar un proyecto de ley y lo pueden aprobar en 2 lecturas y enviarlo a la Cámara de Diputados y que allá tampoco se tarde mucho. Y un proyecto de ley que fuera, digamos, que se reestructurara lo que aparentemente está contemplado en ese que ya te aprobó. O un proyecto de ley para retrasar su entrada en vigencia. ¿Qué tipo de proyecto de ley? No, en el primer ejemplo, el que de manera urgente se pueda aprobar una ley que prorrogue la entrada en vigencia, perfecto. Eso comienza con un proyecto de ley que se propone en una de las cámaras y se le puede dar otras vacaciones al código para entrar en vigencia. Pero eso nos conviene, porque también hemos visto que con el código anterior aquí se ha llegado al desorden que existe al día de hoy. ¿Nos conviene en todas sus partes el prorrogar la entrada en vigencia de ese nuevo Código Penal? Bueno, no conviene porque el código al final tiene un 90% de cosas buenas. Ok. Cuando él tiene un 10% de cosas un poco locas, un poco al revés, esas pueden ser modificadas. Vamos a hablar de esas cosas locas, de esas que usted le ha dicho en las redes sociales y que... En mi caso personal, como comunicadora y persona que vivo de hablar en un micrófono y que tengo el compromiso de diseñar y generar futuro a la gente a través de lo que hablamos responsablemente, ¿cuáles son esas cosas locas? Algunas que usted pudiera mencionar. Así que recuerdo rápidamente, ¿qué necesidad hay de regularizar con una pena de 10 a 20 años las relaciones sexuales de una pareja? ¿De una pareja que es casada o una pareja ya consensuada? En todas las índoles, al final es lo mismo. O sea, las relaciones sexuales que yo tenga con mi marido, mi esposo... Están reguladas en el Código Penal. ¿Y qué dice, por ejemplo? ¿Qué cosa loca dice ahí que ya se fue y está aprobado? Por ejemplo, ni tú vas a poder tener una relación con él, ni él contigo. Por ejemplo, si tú estás bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Eso es una palabra bonita. Es psicotrópica. No, pero bájeme, aplatáneme eso. Por eso yo la mencioné a sabiendas de que el país no la conoce. Psicotrópicas. Espérese, que no puede usted tener relaciones sexuales con su pareja si usted está bajo el efecto de las sustancias ¿cómo se llama? Psicotrópicas. Psicotrópicas. ¿Y cuáles son esas? El romo. No relaja. ¿Pero cómo va a ser? El brandy, el champán, el vodka, la mamajuana. No. Todo lo que te ponga contento, que te desconecte de la... Pero ¿cómo va a ser si eso es un ritual? Una cita romántica, un vinito, una cosa, después unos besitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Exacto, pero pusieron como demasiado en alto el tema del consentimiento de las relaciones de pareja. Entonces, en una relación de pareja, el que ellos se acuesten, yo te diría, a veces uno quiere, el otro no quiere, pero después los dos se ponen en eso. Claro. Pero eso no puede estar regulado a que una de las dos diga, no, yo no quería. Y tú me obligaste. Exacto, y como yo me había bebido un vino, entonces yo voy a la justicia. Yo no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué? Exacto. No, pero entre usted y yo, usted sabe que la gente sí sabe. O, a no ser que estuviera drogado o 10 potes romos. Como yo sé que la gente sabe, pero tú me preguntaste, dígame algo loco del código. Del código, sí. Agarra esa ahí. No, yo no me hay que brindarme algo, digo yo, mi marido. Exacto. De vez en cuando, exacto, digo yo. Además eso... Un aniversario, una cosa, los pone una más salida. contento. Claro. Pero si en la mañana, luego, por ejemplo, de ese humito, de ese prendi... ay, doctor, no relaje. Tú le preguntas,
¿Y qué fue lo que pasó anoche? Yo me acosté, yo no supe de mí. Como la película Hanover, que se dieron un humo, hicieron de todo y después no se acuerdan. Exacto, entonces vamos a suponer que el hombre le diga, oh, pero se gozó por pila. Entonces la mujer dice, pero yo no me acuerdo. No, pero yo no te di permiso, no, peor. O sea, yo que no, yo se ni me acuerde acuerdo. de nada, lo que yo, pero ¿con qué derecho? Dice la mujer ya. Exacto, Ah, no, pero eso va a traer muchos problemas, doctor. exacto. Pero esa es una que yo no le veo sentido. No, pero, ni yo tampoco. Pero figúrate la pena ¿Cuánto? de 10 a 20 años de prisión. No, no, es una cosa loquísima. Es una Esa hay que locura. revisarla. ¿Cuál otra loca? Dígame. Ahí tú tienes el artículo 310 de ese código, el ultraje. El ultraje, eso es robo, ¿no? No, el ultraje es cuando él regula una situación en donde tú y yo en privado no podemos hablar de ningún funcionario público Mire. ni de ningún empleado del Estado, No. que ellos se puedan sentir lacerados u ofendidos Espérate. con la conversación nuestra ¿En micrófono o en privado? en privado. ¿Y cómo ellos van a saber que hablamos de ellos? Porque estamos privados usted y yo. Bueno, vamos a poner algunos escenarios. Vamos a suponer que dos gentes están sentados en un colmado. En el colmado hay muchas cámaras. Y la persona está diciendo, pero mira lo que está pasando en el Intran. Yo creo que eso Eso yo lo voy a decir seguro. es una En el cosa, Intran yo lo voy a decir eso es seguro. una cosa fuerte. Entonces, desde que uno de los dos, por ejemplo, haga una seña en donde uno se puso la mano en la cabeza, o otro hizo así, o otro dijo, ahí, mira. Hay un macuteo. Y si yo digo, ahí hay un macuteo, por ejemplo, no es el caso que yo sepa del Intran, pero No, estamos poniendo un ejemplo figurado. un ejemplo, sí. Entonces, el delito de ultraje se castiga con penas de hasta 3 años de prisión Por una conversación. cuando la persona se está refiriendo a un funcionario o a un servidor del Estado, aún sea de manera privada y con algunos gestos, y que esa persona, la que se ofende, tenga acceso a lo que se está diciendo. No. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque aquí la única forma, después de lo que usted me va a explicar ahora, de las consecuencias de quienes hablan tanto y se deslenguan en redes sociales y medios de comunicación, con eso vamos a cerrar. Hay que la única manera que hay de desahogo es que los ciudadanos hablen entre sí. Dios mío, lo de Senasa, pero tú, qué abusadores. Privado y también los que llaman por teléfono a los programas. Es la única manera de desahogo porque no se le va a agredir. Aparte de las penas de prisión correccional que le pueden imponer al ciudadano, lo van a condenar, por ejemplo, a pagarle daños y perjuicios ¿A quién? a ese funcionario o empleado público ofendido por la conversación. Mírame el favor. Pero agarra esta entonces. Pero espérate, ¿cuál? Dígame. Amárrate de la silla. No, me voy a amarrar. Dígame, ¿cuál es esta ahora? La multa a imponer, según lo prevé el artículo 310, es de 3 veces, de 3 veces el salario del funcionario ofendido. O sea, que si yo hablo de Héctor Albizu, el que es el director del Banco Central, Que ganas. que gana 1 millón o 2, yo le tengo que dar 6 millones si hablo mal de él. Exacto. Vi en algo que ganaba como 1.800.000 pesos. Algo así. Con la gasolina 2 millones, doctor. Redondémelo eso ahí. Entonces el ciudadano no podrá hablar de nada del gobernador del Banco Central, del superintendente de banco, del superintendente de valores, del superintendente de seguros, porque cuando te apliquen de multa 3 salarios del gobernador del Banco Central, relaje, tú vas a tener que pagarle al Estado 6 millones de pesos, que eso es el sueldo. No, pero espérate una cosa y entonces víreme el asunto. Y cuando, por ejemplo, un funcionario esté haciendo algo que la ley no lo contemple y un ciudadano tiene la información, ¿y cuál es la sanción del funcionario entonces con el Código Penal nuevo? Bueno, hay sanciones, pero el ciudadano tendría que ir al Ministerio Público en secreto, denunciarlo
ponerle a conocimiento a las autoridades para que hagan la investigación si ellos quieren. Pero si el ciudadano se siente maltratado como los funcionarios y se siente abusado porque están usando el dinero público para algo que no debe ser, ahí no hay una consecuencia tan rápida como la que hablamos ahora. Recuérdate que el ciudadano no vale 2 pesos frente, Entonces, a la ley. Porque, no, pero ahora va a valer menos de 50 centavos. Exacto. Entonces, ¿para qué tú me sigues preguntando? Dime cosas locas. No, ya no me digan más cosas locas. Nosotros definitivamente hemos agotado el tiempo, pero hay una asignatura pendiente en esto. En los últimos tiempos hemos visto cómo ya la justicia ha comenzado a drásticamente llamar la atención, pero además a imponer penas de prisión para algo que era inexistente en el país antes. Este país se hartó de desacreditar a figuras como yo y como muchas más en los años 90, 2000, 2010 y todo esto. Y tú poner una querella o llevar un caso de difamación, era mejor agarrar ese dinero, irte de viaje y que se te olvidara la crítica o el juicio que te hicieron o la mentira de la que hablaron. Pero en los últimos días hemos visto como algunas personas que inciden en la comunicación le han puesto ya 3 meses de prisión, obviamente ese caso sigue, y a otros 6 meses de prisión. Con el nuevo código, ¿qué contempla la difamación en los medios de comunicación? Los comunicadores se van a comenzar a sorprender cuando apliquen el nuevo Código Penal en materia de difamación. Te voy a comenzar por la más grave. Ok. La difamación extorsiva, en donde algún comunicador le esté difamando a una persona a cambio de que esa persona le dé su cuarto para que se calle. Aquí hay mucho de eso. O para que le conceda algún beneficio o le dé anuncio o lo que sea. ¿Ay? Eso se llama difamación extorsiva. La pena por eso son 10 años de prisión. Dicen, yo no tengo pruebas, pero dicen que hay muchos extorsionadores que usan la comunicación para eso. Y que son ya millonarios y están parados. Bueno, ustedes lo conocen porque son demasiado evidentes. Entonces, dentro de las penas complementarias... 10 años de prisión si se comprueba. Por la difamación extorsiva. Ok. Es decir, si por ejemplo una persona usa un micrófono y hay una prueba de la persona que es extorsionada de que lo están condicionando para bajar ese contenido o para no seguir hablando de eso, con una solicitud de algo a cambio. Exacto, hay muchas maneras de probar la extorsión. A veces hasta a través de mensajes de WhatsApp. A veces también si le depositan una parte del dinero a la persona. Ay, mi madre. A lo mejor gancho. graban una conversación. Vean acá, pero va a llegar la época de que se pongan, como en la película de esa de espionaje, que se pongan micrófonos en los lugares, digo yo. Fácilmente. El tema de la difamación también trae penas aumentadas. En la ley vieja, la pena era de 6 meses a 2 años. Y aquí no había ningún precedente, inclusive, de condenar a ningún comunicador a cumplir una pena de prisión. No, porque todos los comunicadores nos unamos. Antes era así, no, cuidado con fulano, que es amigo de nosotros, es un hombre serio. Exacto. En el nuevo código, las penas vienen totalmente aumentadas. La pena mínima será lo que anterior era la máxima. Ahora será la mínima 2 años de prisión hasta 5 por simple difamación. Aunque tengan pruebas o cuando no tienen pruebas. No, básicamente el que dice la verdad no difama. Ok, perfecto. Cuando usted le dice a una persona ladronazo o lo que sea, es porque las pruebas eran evidentes. Hay una auditoría. Ok. Eso vamos a poder seguir haciéndolo. Exacto, con pruebas. Con pruebas. Recuérdate que se dan muchos los casos donde hay una gente que tiene una primicia de una fuente confiable. Sí. Que a veces es mentira, ¿eh? Claro, le cancelaron la visa a fulano de tal. Me lo dijo una fuente ahí adentro que lo vio. Ay. Entonces, hay comunicadores que se han hecho famosos hablando así. Exacto. No, y de hecho le ponen un sensacionalismo y una musiquita. Tengo una primicia de fuente segura.
Exacto. Entonces, cuando la persona se querelle contra el que está diciendo algo que posiblemente era falso, la persona se va a ver en serios aprietos porque muchas veces si es verdad, quien supuestamente te sopló el secreto, Sí. no te va a poder dar la información para que te puedas defender. Ay, Entonces te va a dejar solo. Porque tiene que cubrir su fuente en caso de que sea cierto o porque era mentira. Era mentira, posiblemente. ¿Y cuánto le cabe de pena a esa persona? 5 años de prisión. Ay, mi madre. Pero lo pueden condenar a pagar los daños y perjuicios que le ocasionó, a pagar los gastos legales del proceso. Lo pueden condenar a suspenderle el ejercicio profesional durante 3 años, pero también el juez puede disponer a revocarle su exequatur profesional que le otorgó el Poder Ejecutivo de manera definitiva. Wow. No, eso está fuerte. Está fuerte y yo siento que hay que hacer un nuevo programa, un nuevo contenido para hablar detalladamente de algunos casos médicos, violencia de género y demás. Sin embargo, hemos agotado el tiempo de ese primer capítulo de Mi Visión País o Visión País. Para cerrar, querido, estamos hablando con un connotado jurista dominicano, Amadeo Peralta. Querido amigo, esto del Código Penal nuevo que se aprobó y va a entrar en vigencia nos ayuda a tener un mejor país, a propósito de que dentro de nuestra visión país está que las leyes se cumplan. Nos va a ayudar a tener un mejor país porque ahí hay disposiciones que el pueblo no la conoce y por el poco tiempo que nos queda te voy a decir súper rápido. Ese código trae sanciones severas, por ejemplo, para el que le caiga atrás una ambulancia, como sucede frecuentemente. Mi madre, como algunos hemos hecho, porque mire, yo a veces lo he hecho en el pasado, ¿verdad? Cuando no, dije, déjame llegar rápido, voy tarde, me voy detrás de la ambulancia. Entonces, si la persona le cae atrás a una ambulancia y simplemente no pasa nada, vamos a decir el mejor escenario, no le pasó nada, pero llamaron a la DGC y te pararon, tú tienes una multa de 20,000 pesos. Esa es la más sencilla. Wow. Pero si una persona obstaculizó el paso de una ambulancia, de un bombero o de un cuerpo de emergencia, solamente por eso podrá tener una pena de hasta 3 años de prisión por no abrirle el paso rápido a la ambulancia. Pero si producto de caerle atrás a una ambulancia ocasionó cualquier tipo de choquecito o accidente, la pena de una vez es también de 3 años. Pero si falleció una persona producto de tú andar atrás de la ambulancia, entonces son 10 años de prisión. La gente no lo sabe. Ay, entonces, y nadie va a poder decir, yo no lo sabía. No pueden alegar desconocimiento. Busquen ahora lo que está aprobado en ese código penal, que el 90% es positivo. Exacto. Usted me puso ese ejemplo. ¿A dónde la gente puede ir a buscar ese código penal para estudiárselo? El código es tan fácil para la ciudadanía que puede entrar a su computadora y descargarlo en Google. Es más fácil, no lo descargue. Ábralo. Y léalo. La ley 74-25, dedíquele un fin de semana y así, a través de este programa, usted va a evitar caer preso por muchas cosas que ese código ahora regulariza que anteriormente no te pasaban nada. Wow, mire, definitivamente el tenerlo a usted nos ha arrojado mucha luz. Sé que hay quienes nos están viendo y quiero que nos escriban también aquí. Usted, si llegó por primera vez a Nickaoli de la Mota Oficial y al espacio que nos está televisando, pues váyase a nuestras redes para que le pregunten a Amadeo Peralta, que siempre está ahí, para que usted vea los cortos que usted está haciendo, que están buenísimos en sus redes sociales. Estamos poniendo mientras usted va hablando. Y váyase a @Nickaoli de la Mota, porque me gustaría, y en este mismo contenido de YouTube, que nos pongan qué preguntas quisieran hacerle para una próxima ocasión, porque amenazamos con volverlo a invitar, porque en una visión país el marco jurídico es fundamental. Totalmente.
¿Cuál es su red social? @ En Twitter y en Instagram, @AmadeoPeralta16. Excelente. Nos faltó hablar de la Constitución y el irrespeto que los emigrantes ilegales quieren tener hacia ella, sobre algunos casos importantes del Código Penal. Y nos faltó también hablar de política, aunque a usted no le gusta. No le gusta, ¿verdad?, hablar de política. No hablo de política. Muy bien, pero vamos a ver qué le sacamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, mi querido amigo Amadeo Peralta, por estar con nosotros, por ser un servidor, además, a favor de que los ciudadanos tengamos la información. Los ciudadanos de aquí y los ciudadanos de allá que nos dan a seguir a través de las comunidades de dominicanos en el exterior. Suscríbese, denle a la campanita, comente y comparta. Eso es Visión País. Hasta la próxima.